Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la invasión divina. Veremos cómo continúa esta historia, la vida de todos estos personajes y hacia dónde quiere llegar. Comencemos. Capítulo 7. El cardenal Fulton Startle-Harms, jefe prelado de la vasta red de organizaciones que formaban la Iglesia cristiano-islámica, no lograba entender por qué en su fondo especial discrecional no había la cantidad de dinero suficiente para cubrir los gastos de su amante. Quizá no llegaba a comprender hasta dónde se extendían las necesidades de Deirdre, pensó mientras su barbero le iba afeitando lenta y cuidadosamente. Conoció a Deirdre cuando ésta logró llegar hasta él en una larga ascensión, durante la que consiguió evitar las caídas hasta alcanzar la cumbre, lo cual era casi una hazaña, dado que significaba subir por toda la jerarquía de la ISI peldaño a peldaño. En aquel tiempo, Deirdre representaba al FMLC, el Foro Mundial de las Libertades Civiles, y tenía una lista de abusos y atropellos. Bueno, ni tan siquiera entonces le había prestado gran atención a la lista, y ahora seguía sin acordarse de ella. Pero el caso es que los dos habían terminado en la cama, y Deirdre se convirtió en su secretaria oficial. Su trabajo le proporcionaba dos salarios, el visible, que acompañaba a su puesto, y el invisible, que tenía la bien provista cuenta bancaria que Fulton podía gastar como le pareciera más adecuado. En cuanto a dónde iba todo ese dinero después de llegar hasta Deirdre, el cardenal no tenía ni la más mínima idea. La contabilidad nunca había sido su fuerte. «Quiere que le quite el color amarillo de este lado de las canas, ¿verdad?», le dijo su barbero, agitando una botellita. «Sí, por favor», respondió Harms, moviendo la cabeza. «¿Cree que los Lakers conseguirán romper su racha de derrotas?», le preguntó su barbero. «Ya sabe, ahora han conseguido a este tipo, él como se llame, mide casi 3 metros. Si no hubiera subido el...» «Arnold, estoy escuchando las noticias», dijo Harms, dándose un golpecito en la oreja. «Oh, claro, sí, padre, ya me doy cuenta», dijo Arnold el barbero, mientras extendía el tinte por la encanecida cabellera del prelado. «Pero quería hacerle una pregunta sobre los sacerdotes homosexuales. ¿Verdad que la Biblia prohíbe la homosexualidad? Entonces, no comprendo cómo es posible que un sacerdote sea homosexual practicante». Las noticias que Harms estaba intentando oír guardaban relación con la salud del procurador Maximus del legado científico, Nicholas Wilkowski. Ya se había celebrado una solemne noche de vela y oración, pero aún así Wilkowski seguía empeorando. Sin hacerlo público, Harms había enviado a su médico personal para que se uniera al equipo de especialistas que atendían al procurator, que se encontraba bastante grave. Wilkowski era un católico devoto, algo conocido no solo por el cardenal Harms, sino por la curia entera. Había sido convertido por el carismático evangelista Dr. Colin Passim, quien durante sus reuniones evangelizadoras solía volar por los aires en una espectacular demostración de los poderes del Espíritu Santo que moraban dentro de él. Naturalmente, el Dr. Passim no había vuelto a ser el mismo desde que atravesó una gran vidriera de la Catedral de Metz, en Francia. Antes, demostraba ocasionalmente poseer el don de las lenguas, pero ahora lo único que hacía era mover la lengua. Aquello le había inspirado a una popular serie cómica de televisión la sugerencia de que se utilizara un diccionario glosolálico con el que poder entender al Dr. Passim. Esa sugerencia había despertado tal indignación entre la gente piadosa que el cardenal Harms había hecho una anotación en su agenda para acordarse de anatematizar dicha serie en cuanto le fuera posible. Pero, como de costumbre, no había tenido tiempo para ocuparse de asuntos tan poco importantes. Gran parte del tiempo del cardenal Harms era consumido por una actividad secreta. Había estado introduciendo el proslogion de San Anselmo en el sistema de inteligencia artificial Gran Fideo, pensando en resucitar la prueba ontológica de la existencia de Dios,
que había quedado desacreditada hacía ya mucho tiempo. Había acudido directamente a San Anselmo y a la expresión original de tal argumento, aún no manchada por las excrescencias y añadidos del tiempo. Cualquier cosa comprendida debe estar en la inteligencia, y ciertamente también el ser superior al cual nadie puede concebir ha de existir no sólo dentro del intelecto, pues si estuviera solo en el intelecto, podría ser concebido como existiendo también en la realidad, y esto sería concebir a un ser todavía más superior. En tal caso, si el ser superior al cual nadie puede concebir no se encuentra más que en la inteligencia, y no en la realidad, entonces ese mismo ser es algo que uno podría seguir concibiendo como todavía más superior. Por ejemplo, uno que existiera al mismo tiempo en la inteligencia y en la realidad. Esto es una contradicción. Consecuentemente, no puede haber duda alguna de que el ser superior a cualquiera de los que pueden ser concebidos debe existir tanto en la inteligencia como en la realidad. Sin embargo, Granfidio conocía de memoria a todo Santo Tomás de Aquino, Descartes, Kant y Russell, aparte de a sus críticos, y además el sistema de la IA también poseía sentido común. Le informó a Harms de que el argumento de Anselmo no se sostenía en pie, y le presentó una página tras otra de análisis en cuanto al porqué. La respuesta de Harms fue no hacer caso de los análisis de Granfidio y lanzarse en busca de la defensa de Anselmo, hecha por Hartshorne y Malcolm, que decía lo siguiente: la existencia de Dios es o lógicamente necesaria o lógicamente imposible. Dado que no se ha demostrado que sea imposible, lo cual significa que no se ha demostrado que el concepto de una entidad tal sea autocontradictorio, entonces debe llegarse sin remedio a la conclusión de que Dios existe. En cuanto hubo dado con aquel viejo argumento, Harms mandó una copia a través de su línea directa al pobre Procurator Maximus, pensando que con ese medio lograría darle nuevas fuerzas a su compañero en las tareas del gobierno. En cambio, fíjese en los gigantes, estaba diciendo Arnold, el barbero, mientras se esforzaba valerosamente por teñir el amarillo que manchaba los cabellos del cardenal. Yo creo que todavía no se le puede descartar. Piensa en lo que hizo Eddie Tabb el año pasado. ¿Qué tiene? ¿Que tiene dolores en el brazo? Bueno, ya se sabe que los lanzadores siempre tienen dolores en el brazo. Para el jefe prelado cardenal Fulton Startler Harms, el día ya había empezado. Intentaba oír las noticias, meditaba sobre su proyecto de San Anselmo, trataba de esquivar las estadísticas sobre béisbol disparadas por Arnold. Aquello constituía su confrontación matinal con la realidad, su rutina. Lo único que le faltaba para convertirla en el arquetipo platónico del comienzo de su fase de actividad era el obligatorio e inútil intento de que Dreyde le diera alguna razón para justificar sus derroches. Ya estaba preparado para eso. De hecho, ya le había echado el ojo a una chica nueva. Deirdre, que no sabía nada de eso, estaba a punto de abandonar la escena. El Procurator Maximus caminaba lentamente en círculos por sus aposentos de la ciudad balneario del Mar Negro, mientras leía el último informe mandado por Dreyde Connell sobre el jefe prelado. El procurador no tenía ningún problema de salud. Había dejado que las noticias sobre su estado de gravedad se filtraran a los medios de comunicación para que su compañero en el gobierno quedara atrapado en una red de mentiras donde cada una sostenía a las demás. Aquello le daba tiempo para estudiar la evaluación que su personal de inteligencia había hecho de los informes cotidianos mandados por Deirdre Connell. Hasta el momento, todos cuantos servían de cerca al Procurator pensaban que el cardenal Harms había perdido el contacto con la realidad y que se había enredado en una ridícula serie de indagaciones teológicas, indagaciones que le alejaban cada vez más de cualquier tipo de control sobre la situación política y económica, que oficialmente estaba encargado de manejar.
Los falsos informes médicos también le daban tiempo para pescar, relajarse, tomar el sol y pensar en algún modo de arrebatarle su cargo al cardenal y colocar a uno de los suyos en la posición de jefe prelado de la ICI. Bulkowski tenía introducido en la curia a cierto número de funcionarios del LC, gente bien entrenada y con ganas de entrar en acción. Mientras Deirdre Connell ocupara el puesto de secretaria y amante del cardenal, Bulkowski jugaba con ventaja. Estaba razonablemente seguro de que Harms no había logrado colocar a nadie en los puestos claves del legado científico y que no poseía ningún tipo de acceso recíproco a sus planes. Bulkowski no tenía amantes, era un hombre entregado a su vida familiar, con una esposa de mediana edad algo entrada en carnes, y tenía 3 hijos que asistían a escuelas privadas en Suiza. Además, su conversión a las entusiásticas idioteces del doctor Passim, naturalmente el milagro del vuelo había sido logrado usando medios tecnológicos, era un fraude estratégico concebido para que el cardenal se extraviara todavía más en sus sueños de grandeza. El procurator estaba perfectamente enterado de su intento de hacer que Gran Fidio diera con alguna verificación de la prueba ontológica de la existencia de Dios concebida por San Anselmo. Aquello era motivo de risas y bromas en las regiones dominadas por el legado científico. A Deirdre Connell se le habían dado instrucciones para que le recomendara a su ya algo envejecido amante que pasara cantidades de tiempo cada vez mayores enfrascado en su gran empresa. Sin embargo, y aunque tenía los pies sólidamente puestos en la realidad, Bulkowski no había sido capaz de resolver algunos de sus propios problemas, asuntos que mantenía ocultos a su compañero en el gobierno. Durante los últimos meses, los 4 jóvenes habían estado decidiéndose cada vez menos por el LC. Un número cada vez mayor de estudiantes universitarios, incluso aquellos que se graduaban en las ciencias duras, estaban optando por la ICI, arrojando a un lado el broche con la hoz y el martillo y abrazando la cruz. En concreto, se había producido una escasez de ingenieros de arcas, con el resultado de que 3 arcas orbitales del LC habían tenido que ser abandonadas junto con sus habitantes. Aquellas noticias no habían llegado a los medios de comunicación, dado que los habitantes de las arcas habían perecido. Para proteger al público de aquellas tristes nuevas, había sido preciso cambiar los nombres de las arcas del LC que aún existían. Los listados de ordenador no mostraban todos aquellos trastornos. La situación aparentaba ser normal. Al menos hemos conseguido eliminar a Colin Passim, pensó Bulkowski. Un hombre que habla igual que la grabación de un pato al ser rebobinada ya no es una amenaza. Sin sospecharlo, el evangelista había sucumbido al avanzado armamento del LC, y gracias a ello el equilibrio del poder mundial había sido ligeramente alterado. Y ese tipo de pequeñas variaciones se iban acumulando. Por ejemplo, estaba la presencia de la agente del LC que hacía de secretaria y amante del cardenal. Sin eso, Bulkowski sentía una confianza total en su éxito. La fuerza dialéctica de la necesidad histórica estaba de su lado. Dentro de media hora podría retirarse a su cama flotante, sabiendo que la situación mundial estaba perfectamente controlada. «Cognac», le dijo a uno de los criados robots. «Courvoisier Napoleón». Su esposa Galina entró en la habitación mientras Bulkowski estaba de pie junto a su escritorio, calentando la copa entre las palmas de las manos. «El jueves por la noche tienes que estar libre de compromisos», dijo. «El general Shakir dará un recital de la cantante norteamericana Linda Fox para el cuerpo diplomático de Moscú. Cuenta con nuestra asistencia». «Por supuesto», dijo Bulkowski. «Habrá que tener preparadas rosas para cuando termine el recital». Y volviéndose hacia un par de criados robots, dijo: «Que mi ayuda de cámara se encargue de recordármelo». «Procura no dormirte durante el recital», dijo Galina. «La señora Shakir se ofendería muchísimo. Ya recordarás lo que pasó la última vez». «Aquella abominación de Penderecki», dijo Bulkowski, que lo recordaba muy bien.
se había pasado todo el Kia Fecit del Magnificat roncando, y luego se había enterado de ello al leer los documentos del servicio de inteligencia una semana después. «Recuerda que para ese tipo de círculos públicos eres un cristiano renacido», dijo Galina. «¿Qué hiciste con los responsables de la pérdida de las 3 arcas?» «Han muerto todos», dijo Bulkowski. «Había hecho que los fusilaran. Podrías reclutar a algunos sustitutos del Reino Unido. Pronto tendremos a los nuestros. No confío en lo que pueda mandarnos el Reino Unido. Allí todo está en venta. Por ejemplo, ¿cuánto pide esa cantante para tomar finalmente una decisión?» «La situación resulta algo confusa», dijo Galina. «He leído los informes del servicio de inteligencia. El cardenal le ofrece una gran suma para que acabe decidiéndose por la ICI. No creo que debamos igualar su oferta. Pero si un artista tan popular diera un paso hacia adelante y anunciara haber visto la luz blanca y aceptara al buen Jesús en su vida». «Tú lo hiciste, pero ya sabes por qué lo hice», dijo Bulkowski. «Del mismo modo que había aceptado a Jesús, solemnemente y con gran pompa, pronto declararía que había renunciado a él y que ahora, escarmentado, regresaba al seno del LC. Aquello causaría un terrible efecto sobre la curia, y Bulkowski tenía la esperanza de que incluso afectaría al mismísimo cardenal. Según los psicólogos del LC, la moral del jefe prelado caería por los suelos. El cardenal creía realmente que algún día todos los que mantenían relación con el LC desfilarían hasta las oficinas de la ICI y se convertirían. «¿Qué estás haciendo respecto a ese médico que te envió?», le preguntó Galina. «¿Alguna dificultad?» «No», Bulkowski meneó la cabeza. «Los informes médicos falsos lo mantienen muy ocupado. Lo cierto es que la información médica que le era regularmente ofrecida al médico enviado por el cardenal no estaba falsificada. Sencillamente pertenecía a otra persona que no era Bulkowski, un funcionario de segunda fila del LC que estaba realmente enfermo. Bulkowski había conseguido que el médico de Harms preparara juramento de guardarlo todo en secreto, apelando a su ética profesional. Pero naturalmente, el doctor Duffy enviaba subrepticiamente detallados informes sobre la salud del procurator al personal de la ICI, siempre que tenía ocasión de hacerlo. El servicio de inteligencia del LC se encargaba de interceptarlos, comprobaba que pintara una situación lo bastante grave, los copiaba y los enviaba a su destino. Los informes médicos viajaban mediante una señal de microondas a un satélite de comunicaciones de la ICI y desde allí eran transmitidos a Washington. Sin embargo, el doctor Duffy sufría periódicos ataques de agudeza mental y entonces se limitaba a mandar la información por correo, medio que resultaba más difícil de interceptar. El cardenal imaginaba estar tratando con un enfermo grave que había acabado decidiéndose por Jesús, y eso había hecho que descuidara su vigilancia sobre las actividades de alto nivel dentro del LC. Ahora, el cardenal suponía que el procurator ya no era competente para desempeñar sus funciones y que nunca más lo sería. «Si Linda Fox no se decide por el LC», dijo Galina, «¿por qué no hablas un momento con ella en privado y le dices que algún día ese cohete privado de colorines en el que tanto le gusta volar se convertirá en una bola de llamas cuando vaya a dar un concierto?» «Porque el cardenal habló con ella antes», dijo Bulkowski, con expresión lúgubre. «Ya le ha hecho saber que si no acepta al buen Jesús en su vida, los bicloruros acabarán encontrándola tanto si quiere aceptarlo como si no». La táctica de envenenar a Linda Fox con pequeñas dosis de mercurio había sido muy hábil. Enloquecería mucho antes de que muriera, si es que llegaba a morir, y como le gustaba decir a los ingleses, estaría tan ida como un sombrerero. Literalmente, dado que se trataba de un envenenamiento por mercurio. El mercurio utilizado para tratar los sombreros de fieltro, que había otorgado a los sombrereros ingleses del siglo XIX la fama de toda una psicosis orgánica. «Ojalá hubiera pensado en eso», se dijo Bulkowski. Los informes del servicio de inteligencia afirmaban que la cantante se había puesto histérica cuando un agente de la ICI le informó de cuáles eran las intenciones del cardenal si no se decidía por Jesús.
Después de la histeria vino una hipotermia temporal, seguida por una negativa a cantar el conocido salmo La Roca de las Heras en su próximo concierto, tal y como estaba previsto. Por otra parte, pensó, el cadmio sería mejor que el mercurio, porque resultaba más difícil de detectarlo. La policía secreta del LC llevaba utilizando el cadmio en nulidades desde hacía cierto tiempo, y los resultados habían sido excelentes. Entonces, el dinero no será capaz de influir en su decisión, dijo Galina. Yo no descartaría el dinero. Esa mujer ambiciona ser la propietaria del enorme Los Ángeles. Pero si es destruida, los colonos protestarán, dijo Galina. Depende de ella. Linda Fox no es una persona, es una clase entera de personas, un tipo. Es un sonido creado por el equipo electrónico, un equipo electrónico muy sofisticado. Hay más, siempre las habrá. Se las puede fabricar igual que si fueran neumáticos. Bueno, pues entonces no le ofrezcas mucho dinero, se rió Galina. Me da pena, dijo Bulkowski. ¿Qué se debe sentir dejando de existir?, se preguntó. Eso es una contradicción. Sentir es existir. Entonces, lo más probable es que no sienta nada, pensó, porque lo cierto es que en realidad ella no existe. Eso es algo que nosotros deberíamos saber muy bien. Fuimos los primeros en concebirla. O mejor dicho, no. El que imaginó primero a la Fox fue Granfidio. El sistema de IA fue quien la inventó, indicándole qué debía cantar y cómo cantarlo. Granfideo había hecho todos los arreglos precisos e incluso se había encargado de las mezclas. Y el producto final fue todo un éxito. Granfidio había analizado correctamente las necesidades emocionales de los colonos y había dado con una fórmula para satisfacer esas necesidades. El sistema de IA mantenía una vigilancia constante y percibía continuamente las reacciones despertadas en ellos. Cuando las necesidades cambiaban, Linda Fox cambiaba. Todo el asunto era un círculo cerrado. Si de repente todos los colonos desaparecieran, Linda Fox se desvanecería de la existencia con un parpadeo. Granfidio la eliminaría de forma tan irremisible como los papeles que pasan por un destructor de documentos. Procurator, dijo un criado robot yendo hacia Bulkowski. ¿Qué pasa?, preguntó Bulkowski, irritado. No le gustaba ser interrumpido cuando conversaba con su mujer. «Ahem», carraspeó el robot. «Granfidio quiere hablar conmigo», le dijo Bulkowski a Galina. «Es urgente. Tendrás que disculparme». Le dejó y fue rápidamente a su complejo de oficinas privadas, donde se encontraba el terminal del sistema de IA, cuidadosamente protegido. Y el terminal estaba parpadeando, aguardándole. «Movimientos de tropas», dijo Bulkowski mientras tomaba asiento ante la pantalla del terminal. «No», dijo la voz artificial del Granfidio, con su tono característico. «Una conspiración para pasar de contrabando a un bebé monstruoso a través de inmigración. Hay 3 colonos involucrados. He examinado el feto de la mujer. Siguen detalles». Granfidio cortó la conexión. «¿Cuándo vendrán esos detalles?», preguntó Bulkowski, pero el sistema de IA no le oyó, pues ya se había desconectado. «Maldita sea», pensó, «no se muestra demasiado cortés conmigo. Está demasiado ocupado desmontando la prueba ontológica de la existencia de Dios». El cardenal Fulton Startleharms recibió las noticias de Granfidio con su aplomo de costumbre. «Muchísimas gracias», dijo mientras el sistema de IA se desconectaba. «Algo extraño», se dijo, «algo que Dios jamás pretendió que llegara a existir. Este es el aspecto realmente más horrible de la emigración al espacio. No recobramos lo que hemos enviado. A cambio, se nos devuelve lo que no es natural». Bueno, pensó, habrá que matarlo. De todas formas, siento interés por ver su modelo cerebral. Me pregunto a qué se parecerá este. Una serpiente dentro de un huevo, pensó. Un feto dentro de una mujer. La historia original narraba de otra forma. Una criatura muy sutil, desde luego. La serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera el Señor Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Lo que ocurrió antes no volverá a ocurrir.
Esta vez destruiremos a la criatura maligna, sea cual sea la forma que haya adoptado ahora. Voy a rezar por ello, pensó. Discúlpenme, les dijo al pequeño grupo de sacerdotes que habían venido a visitarle y que esperaban fuera en la gran sala. Tengo que retirarme un rato a mi capilla. Acaba de surgir un asunto bastante serio. Una vez allí, se arrodilló en el silencio y la penumbra, con velas ardiendo en los rincones de la estancia, velas que santificaban tanto la estancia como a él mismo. Padre, rezó, enséñanos a conocer tus caminos y a ir por ellos. Ayúdanos a protegernos y mantenernos en guardia contra el maligno. Haz que podamos prever y comprender sus trampas, pues puede tender muchas y su astucia es grande. Danos la fuerza, concédenos tu santo poder para encontrarle y cazarle allí donde esté. No oyó ninguna respuesta. No le sorprendió. La gente piadosa hablaba con Dios, y los locos se imaginaban que Dios les contestaba. Sus respuestas tenían que venir de su propio interior, del mismo corazón del cardenal. Pero naturalmente, el Espíritu Santo le guiaba. Siempre había sido así. Y en su interior, el Espíritu, bajo la forma de aquello a lo que él mismo era proclive, ratificó su decisión original. El no dejarás con vida a la hechicera incluía en su dominio al mutante que se pretendía pasar de contrabando. Hechicera resultaba igual a monstruo y por lo tanto tenía el apoyo de las Escrituras. Y de todas formas, él era el regente de Dios en la tierra. Pero, queriendo ser precavido, consultó su enorme ejemplar de la Biblia y volvió a leer el capítulo 22 del Éxodo, versículo 17. No dejarás con vida a la hechicera. Y luego, por si acaso, leyó el versículo siguiente. El reo de bestialidad será muerto. Después leyó las notas. La antigua brujería se basaba en el crimen, la inmoralidad y la impostura, y degradó a las gentes mediante prácticas horribles y supersticiones. Viene precedida de advertencias contra las licencias sexuales y seguido por una cadena del vicio contra natura y la idolatría. Bien, estaba claro que eso era aplicable en este caso. Prácticas horribles y supersticiones, cosas engendradas a través de la relación sexual con seres no humanos que vivían en planetas distantes. No invadirán este sagrado planeta, se dijo el cardenal. Estoy seguro de que mi colega, el Procurator Maximus, estará de acuerdo conmigo. De repente experimentó una súbita iluminación. Estamos siendo invadidos, comprendió. Aquello de lo que hemos estado hablando durante unos 2 siglos, el Espíritu Santo me lo dice ahora mismo. Ha sucedido. Maldito engendro de la pestilencia, pensó, y fue rápidamente hacia sus aposentos, donde estaba la línea directa y altamente protegida que le ponía en contacto con el Procurator. «¿Es acerca del bebé?», dijo Bulkowski, apenas establecido el contacto, un segundo más tarde. «Me iba a dormir. Eso puede esperar hasta mañana». «Ahí fuera hay una abominación», dijo el cardenal Harms. Éxodo 22, versículo 17. Gran Fidio no permitirá que llegue a la tierra. Ya deben haberlo interceptado en uno de los perímetros exteriores de la inmigración. Dios no desea que haya monstruos en este planeta, el primero y más importante de los mundos, y como cristiano renacido, tú deberías comprenderlo. Desde luego que lo comprendo, dijo Bulkowski con indignación. Bien, ¿y qué instrucciones le doy a Gran Fidio? Será más bien qué instrucciones va a darnos Gran Fidio, ¿no te parece?, dijo Bulkowski. Tenemos que rezar para hallar la salida de esta crisis, dijo Harms. Únete a mí en la oración, inclina la cabeza. Mi mujer me está llamando, dijo Bulkowski. Ya rezaremos mañana. Buenas noches. Y cortó la conexión. Oh, Dios de Israel, rezó Harms con la cabeza inclinada, protégenos de la promiscuidad y del mal que ha nacido de ella. Despierta el alma del Procurator y haz que comprenda lo apremiante que de este momento de ordalía. Estamos sufriendo una prueba espiritual, pensó. Estoy seguro de ello. Debemos demostrar nuestra valía expulsando a esta presencia satánica. Haznos dignos, Señor. Préstanos tu poderosa espada. Concédenos tu silla justiciera para montar en el corcel de... No logró decidirse a terminar la oración. Le pareció demasiado apasionada. Ven en nuestra ayuda, pensó, y alzó la cabeza.
se sintió invadido por una gran sensación de triunfo. Es como si hubiéramos atrapado a una presa y fuéramos a matarla, se dijo. La hemos perseguido y la hemos cazado. Y morirá. Alabado sea el Señor. Fin del capítulo 7 y bueno, vemos acá una nueva cara de esta historia. Vemos la cara del gobierno que se ha vuelto altamente religioso. Siempre es emocionante ver en las historias de ciencia ficción cómo en el futuro se mezcla el pasado con justamente el presente lejano, ¿no? Porque bueno, lo convierte en algo más real, más posible. Creo que es una de las cosas que más me gustan de la ciencia ficción. Esta mezcla que logran los autores. Los espero mañana con la continuación, no se lo pierdan. No se olviden también de suscribirse, dejar likes y comentarios, que me ayudan muchísimo, y además sus comentarios son siempre bienvenidos, siempre son muy interesantes y bueno, nada, quisiera intercambiar ideas con ustedes acerca de la historia. Gracias nuevamente y hasta pronto.